Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Buen comienzo de semana. Nos encontramos acá nuevamente en un nuevo Weekly Kickoff de InView. En esta oportunidad tenemos un invitado especial. Sabemos también que, eh, ahora antes de presentar a Tomás, dos palabras acerca de lo que podemos esperar para el mercado argentino hoy, después de la definición electoral de todo el tema de armado de listas políticos. Sabemos que es un día donde habrá mucho movimiento. A priori, la primera recepción del cierre de las listas, al menos en los bonos, está indicando en el pre-market en Estados Unidos una apertura de 3% de promedio alcista en los bonos de New York. Vamos a ver cómo reaccionan las acciones. Seguramente tendremos mucha volatilidad hacia adelante y muchas oportunidades, pero en esta hora próxima nos vamos a circunscribir a lo que teníamos planeado anteriormente, que es justamente darle lugar a Tomás Chedrese, que es Senior Associate de PIMCO. Tomás nos viene a traer hoy la estrategia de portafolio a nivel macro global que tiene la gestora PIMCO y las principales ideas de inversión. Recuerden que nosotros tenemos nuestro contrato bilateral con PIMCO ya vigente hace varias semanas atrás, donde podemos suscribir directamente a través de Pershing. Así que muy contento de tenerte, Tomás, de tenerlo a Pimco entre nuestras ofertas de productos y obviamente esperando generar muchas sinergias hacia adelante. Importante también entender el cuadro macroeconómico que están viendo ustedes a nivel global para ver cómo encaja la Argentina y bueno, y esto que dije anteriormente sobre el impacto político y el corto plazo en los activos locales. Así que como siempre, muchas gracias. Vamos a tratar de mantener la estructura habitual de las weekly, donde Tomás va a tener entre 45 y 50 minutos de exposición. Luego abrimos el espacio del Q&A. Gracias, Tomás, y un placer tenerte. ¿Qué tal, Diego? Bueno, muchas gracias a vos por la invitación a participar. Gracias también a Pablo, con quien estuve hablando las últimas semanas. Un placer estar acá hoy con ustedes. Y como bien decías vos, Diego, la idea es hacer una presentación contándoles un poquito cuál es nuestro view macro y de mercado, tanto de corto plazo como de más largo plazo. Y en base a este view, luego hacer hincapié en algunas estrategias que creemos que se adaptan muy bien al contexto que esperamos. Como decía Diego, bueno, antes que nada, mi nombre es Tomás Chedrese y trabajo en PIMCO cubriendo lo que es la región del Cono Sur, Argentina, Uruguay y Paraguay, basado acá en Buenos Aires. Bien, nosotros en PIMCO tenemos 4 foros económicos al año, de los cuales participamos todas las personas que trabajamos para la firma. En estos foros se discuten ideas y temáticas tanto de impacto de corto plazo, es decir, por el próximo año, como impacto, digamos, cuestiones que van a tener impacto a más largo plazo, a 3 a 5 años. Estas cuestiones que tienen impacto a más largo plazo las discutimos en un foro anual que se llama Foro Secular, que lo tuvimos recientemente, y luego las ideas con impacto más a corto plazo las discutimos en los 3 foros cíclicos que tenemos de forma anual. Entonces, la idea es comentarles justamente cuáles son las principales conclusiones que obtuvimos en nuestro reciente foro secular y luego repasar brevemente también las cuestiones que creemos que van a tener más impacto al cortísimo plazo. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros durante el último año? Bueno, durante el último año hemos observado muchísimos shocks a nivel global. Algunos de ellos están mencionados aquí y, por ejemplo, tenemos en primer lugar la política monetaria agresiva, seguida por muchos bancos centrales, entre los cuales se encuentra la Reserva Federal. ¿Para qué? Para tratar de controlar la fuerte presión inflacionaria que surgió después de la pandemia por la inyección de liquidez masiva que hubo en la economía. Entonces, por ejemplo, hemos visto que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a subir la Fed Fund Rate, es decir, la tasa de política monetaria, en marzo del año pasado, en marzo de 2022, y hace 2 semanas, digamos, decidió por primera vez
no realizar, por primera vez digo en este último año y monedas, no realizar ningún cambio en la tasa de política monetaria, que hoy la encontramos en un rango de 5 a 5,25%. En segundo lugar, también hay una discusión en torno a dónde va a tender las tasas, digamos, neutrales en la economía, es decir, las tasas de más largo plazo de la economía, en los próximos años. En tercer lugar, mencionar también algunos conflictos que hubo con algunos bancos regionales en Estados Unidos, específicamente tres: el Silicon Valley Bank, el First Republic Bank y el Signature Bank, y también el colapso que vimos con Credit Suisse en Europa. Este tema bancario también ha sido un shock importante en la economía global. También tenemos un debate interno en Estados Unidos acerca de si es necesario realizar un cambio en la política de crecimiento industrial en Estados Unidos, y eso trae aparejado también un debate por un mayor o un menor déficit fiscal. Y por último también es importante mencionar un shock generado por la creciente tensión geopolítica, sobre todo entre Estados Unidos y China. Entonces, todos estos shocks que hemos observado el último año creemos que van a tener un impacto por los próximos 3 a 5 años. ¿Cuáles son las principales conclusiones que vemos hacia adelante? Cuando digo por los próximos años es un view, digamos, con una mirada de 3 a 5 años. Nosotros creemos que vamos a estar ante un crecimiento global que va a decepcionar durante los próximos años, es decir, la economía global no va a seguir creciendo a tasas tan altas como venía creciendo los últimos años, la última década. Creemos también, y está relacionado con el punto anterior, que estaremos ante un escenario de mucha mayor volatilidad, y esto se debe principalmente a que la economía ya no va a estar influenciada de sobremanera por estos anabólicos, que son la política monetaria y la política fiscal. Es decir, habrá menos intervención, menos lugar para intervención política y fiscal, y en este sentido entonces la economía tendrá que crecer por sí sola, ¿sí?, de forma orgánica, y esto creemos que va a traer mayor volatilidad a nivel global. En tercer lugar, también lo que esperamos es que probablemente haya momentos donde habrá un mismatch entre demanda agregada global y oferta agregada global, porque va a haber restricciones en la oferta. Esto está vinculado también con cierto proceso de desglobalización a nivel global que hemos empezado a ver. Y en base a todas estas cuestiones, y como último punto, nosotros concluimos en PIMCO que es importante ser resiliente, es decir, mantener portafolios que puedan ser defensivos ante estos distintos escenarios o ante este contexto que nosotros esperamos. Mencionar también que si bien hemos visto estos shocks que les mencioné antes durante el último año, hacia adelante también existen otros probables riesgos o focos de conflicto aquí mencionados. Entonces tenemos algunas cuestiones geopolíticas, veremos qué pasa, por ejemplo, el año que viene con las elecciones en Estados Unidos, también con las elecciones presidenciales en Taiwán a comienzo de 2024. Esto va a ser un punto importante, sobre todo por las crecientes tensiones que hemos visto entre Estados Unidos y China por Taiwán. Veremos también qué pasa con la guerra entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, también algunas cuestiones vinculadas con los cambios tecnológicos. Veremos qué es lo que ocurre con la inteligencia artificial y el impacto que ésta puede tener en los niveles de productividad global. Veremos también qué pasa con las criptomonedas. Desde el punto de vista de la cadena de valor o la cadena de oferta global, sería importante ver qué pasa entre oferta y demanda de energía en Europa. También tendremos que tener un ojo muy puesto a nivel macro en hacia dónde tiende la inflación en los distintos países y cuál es el accionar de los bancos centrales para balancear control de la inflación con generación de empleo o actividad económica. Entonces, todos estos son distintos
puntos a los cuales vamos a tener que prestar atención durante los próximos años. Más allá de cuáles son los shocks que observamos el último año y cuáles son los shocks que puede llegar a haber hacia adelante, lo importante acá es entender que, y es una de las conclusiones que les voy a mencionar de nuevo después, pero nosotros en PIMCO estamos viendo que la renta fija tiene hoy en día un gran valor, ¿sí? Los bonos tienen un gran valor, más valor que el equity en términos relativos, y cuando hablamos de renta fija, sobre todo estamos recomendando renta fija de alta calidad. Fíjense qué es lo que ocurrió con los rendimientos esperados de la renta fija de alta calidad durante el último año. Digamos, los rendimientos esperados se han incrementado significativamente, y esto también está relacionado, y lo vamos a ver en el próximo slide, con una suba fuerte en lo que es la tasa real. La tasa real pasó de ser negativa el último año y medio a ser positiva. Es decir, a medida que la inflación se fue controlando y la Fed y los distintos bancos centrales han subido las tasas, hemos empezado a ver cómo la tasa real fue subiendo y pasó de un terreno negativo a un terreno positivo. Esto es súper importante para lo que es el mercado de renta fija. También lo vemos en este próximo gráfico, en donde la idea es mostrarles cómo los distintos sectores del mercado de renta fija global, ¿sí?, sin importar de qué sector estemos hablando, han incrementado fuertemente los niveles de retorno esperado. Entonces, cuando analizamos la yield to worst, que es el retorno esperado para los distintos sectores, fíjense acá, con líneas punteadas, vemos los rendimientos que había a fines de 2021, y las barras rellenas son los rendimientos que observamos ahora, hace poquito, hace un mes, al 31 de mayo de este año. Entonces, en casi un año y medio, hemos visto que los rendimientos esperados de todos los sectores de renta fija han aumentado, en muchos casos se han duplicado y en algunos hasta se han triplicado. Esto muestra de nuevo el atractivo de la renta fija hoy. Bien, entonces, como les decía recién, importante mantener portafolios que sean resilientes ante este contexto que esperamos, y yendo hacia lo que es el cortísimo plazo, es decir, hacia el próximo año, lo que podemos esperar para el próximo año, nosotros en PIMCO creemos que vamos a observar en los próximos meses de este año seguramente o probablemente una recesión en los países desarrollados, una recesión que en Estados Unidos denominan dentro de PIMCO shallow, es decir, que no va a ser tan profunda, pero va a ser una corrección macroeconómica al fin, ¿no? Digamos, lo que nosotros vemos es que la suba de 500 puntos básicos que hizo la Fed aproximadamente en los últimos 15 meses no va a ser gratuita y algún tipo de impacto en la economía real va a tener. En segundo lugar, acá mencionaban el círculo verde, lo que creemos es que la Fed específicamente, veremos qué hace ahora en la reunión de julio, pero como dijimos recién, luego de una reunión de junio, hace 2 semanas, en donde decidió no tocar la tasa de política monetaria después de 15 meses, lo que nosotros creemos es que probablemente en julio pueda llegar a haber un aumento de 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria, pero luego habrá que ver qué es lo que decide hacer la Fed en las 3 reuniones que van a quedar después de la de julio. Es decir, no estamos tan convencidos de que vaya a haber nuevas subas este año. De hecho, en PIMCO, si quisiéramos hablar de un escenario base, estamos esperando que haya una suba adicional para luego llegar al máximo en la Fed Fund Rate después de muchísimos meses de subas continuas. Como decía antes, hoy la vemos la Fed Fund Rate en un nivel de 5 a 5,25, la tenemos en ese rango. Con una suba adicional vamos a estar en niveles de 5,25 a 5,5, y luego habrá que prestar mucha atención a los datos de empleo, a los datos de actividad económica, para ver si la Fed verdaderamente llegó al pico, llegó al máximo, o si hay lugar para hacer alguna suba adicional.
Lo importante acá, a nuestro modo de ver en PIMCO, es que ya estamos casi habiendo llegado a ese máximo de tasa y hacia adelante no esperamos que la Fed vaya a bajar agresivamente las tasas. Seguramente puede haber algunas bajas durante el próximo año, pero no creemos que va a ser muy agresiva, por lo menos en nuestro escenario base. ¿Por qué? Porque, digamos, después de todo lo que le está costando a la Fed controlar la inflación, nosotros creemos que el organismo no se va a apurar a bajar fuertemente las tasas. Y en tercer lugar, respecto a la política fiscal, nosotros creemos que el ojo va a estar muy puesto en lo que es el moral hazard, es decir, el riesgo moral. No vamos a ver a una política fiscal siendo un protagonista principal en la escena macroeconómica, como sí vimos a partir de marzo de 2020 con la pandemia, sino que creemos que va a centrarse la política fiscal en tratar de contener cierto riesgo que pueda haber en algún sector, como por ejemplo hubo en el sector bancario regional de Estados Unidos en marzo de este año. Me parece también importante destacar cómo se han restringido las condiciones crediticias y financieras en los últimos meses. Fíjense acá en el gráfico de la derecha, nosotros en PIMCO tenemos armado algo que se llama índice de condiciones financieras, cómo la suba de tasas que hizo la Fed han llevado a un aumento en los costos financieros, un aumento significativo. Y de hecho esto lo estamos viendo últimamente, digamos, ya estamos viendo que el crecimiento en el crédito en Estados Unidos está siendo menor, es decir, el crédito está creciendo a tasas más bajas. Fíjense acá en el gráfico de la izquierda vemos eh, la, las ganas, digamos, el willingness que tienen los bancos de realizar préstamos comerciales e industriales, ¿sí? En Estados Unidos sobre todo, está marcado esto por la línea en azul, fíjense la contracción fuerte que hubo en los últimos meses. Entonces, fijémonos incluso qué es lo que pasó en marzo de este año. Dijimos, hubo un ruido con algunos bancos regionales de Estados Unidos, y si bien esos bancos son denominados bancos chicos, es importante destacar que aglomeran más o menos el 40% de las facilidades crediticias a pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos. Entonces, digamos, la suba en las tasas, ya estamos viendo que está generando ruido en el crédito, y eso creemos nosotros que va a terminar generando una contracción a nivel PBI real en Estados Unidos y en algunos otros países desarrollados también. Por último, antes de entrar específicamente a productos, mostrarles acá en el gráfico de la derecha que nosotros tenemos estudiado en PIMCO, hemos hecho un análisis histórico de distintos momentos de suba de tasas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo antes de llegar al máximo en las tasas de política monetaria, lo que son los portafolios de renta fija empiezan a ganarle a los famosos T-bills, ¿sí? A los bonos del Tesoro de Estados Unidos? Es decir, nosotros tenemos estudiado históricamente que no es necesario esperar a llegar al máximo de tasa de política monetaria para empezar a ver que conviene estar posicionado en instrumentos o estrategias de renta fija antes de estar posicionado en el tramo corto de la curva en los T-bills. Y eso lo vemos acá en este gráfico de la derecha, en donde claramente en los primeros meses donde empieza a haber suba de tasas, fíjense acá que están marcados por las barras en rojo, los que son los T-bills, es decir, los bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo, le ganan a la renta fija en general, ¿no? Y esto está marcado justamente por las barras en rojo. Pero luego, ya unos meses antes de empezar, digamos, de llegar al máximo en la tasa de política monetaria, ya empezamos a ver la barra que se transforma en una barra en verde. Es decir, esto marca específicamente que las estrategias de renta fija más diversificadas y que no tienen solamente T-bills, le empiezan a ganar a estos instrumentos de corto plazo, a los Treasury bills, ¿sí? Entonces, es importante entender
que no hay que esperar a ver hasta dónde llega la Fed, si ya creemos que está obviamente llegando al máximo en la Fed Fund Rate, para empezar a estirar un poquito la duration y empezar a considerar otros instrumentos aparte de los T-bills. Bien. No sé, Diego, si querés hacer vos o el público alguna pregunta respecto al view macro y de mercado que tenemos. Si no, ya me meto de lleno en producto. No, si querés, Tommy, avanzar de lleno en producto y dejamos todo para el final. Yo me anoté algunas cositas y seguramente ahí la audiencia va a ir preguntando en la sección de Q&A. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió el año pasado en el mercado? El año pasado el S&P 500 cayó 18,1% y la renta fija, es decir, los bonos de alta calidad, investment grade, en promedio cayeron un 14%. Entonces el equity menos 18, la renta fija de alta calidad menos 14. Cuando uno ajusta eso por volatilidad, sabiendo que la renta fija de alta calidad tiene mucha menor volatilidad que el equity, se da cuenta entonces que en términos relativos cayó mucho más la renta fija de alta calidad que el equity. A decir verdad también, la renta fija el año pasado tuvo su peor año en la historia, mientras que el equity tuvo una corrección, como les dije, de 18%, por lo menos el S&P 500, pero ese menos 18 en términos históricos no es un número tan significativo. Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, hacia adelante, como les comentaba antes, nosotros en PIMCO a modo de conclusión esperamos ver una recesión shallow, es decir, liviana, pero recesión al fin en los países desarrollados. Esperamos ver que la inflación va a seguir bajando durante los próximos meses y creemos que la Fed está muy cerca de llegar al máximo en la Fed Fund Rate. Entonces, viendo este contexto hacia adelante, la primera conclusión, como les decía antes, entonces, estamos recomendando mucho más renta fija que equity, ¿sí? De hecho, creemos que el equity puede tener una corrección importante si se da este escenario base que les describí antes. Y en segundo lugar, dentro de lo que es renta fija, estamos recomendando mucho más renta fija de alta calidad que quizás ir a lo que es el mundo high yield hoy en día o a lo que es el mundo emerging markets, ¿sí? Creemos que riesgo-retorno no compensa mucho estar en lo que es el universo o el mundo high yield o emerging markets y conviene estar en estrategias de alta calidad. Entonces, yendo específicamente a producto, una de las estrategias que más, o de los fondos que más estamos recomendando en PIMCO es el PIMCO Income. Para los que no lo conocen, básicamente esta es una estrategia de renta fija activa, ¿sí? Con una estrategia activa. Es la estrategia de renta fija activa más grande del mundo y básicamente tiene dos objetivos principales. En primer lugar, generar una renta consistente a lo largo del tiempo, por eso se llama PIMCO Income Fund. Hoy en día el fondo distribuye una renta de 6% anual, cual es una renta muy alta, y lo hace con pagos mensuales. Y en segundo lugar, el segundo objetivo es que sea un portafolio que en Estados Unidos llaman Bend but Don't Break. Es decir, que sea un portafolio que se doble, pero que no se quiebre. Que sea un portafolio resistente ante correcciones normales del mercado. Un portafolio resiliente, que es una de las palabras que ya les había mencionado antes. La importancia hoy en día de la resiliencia. En definitiva, es un portafolio con una gran flexibilidad para manejar la duration entre 0, fíjense, y 8 años. Hoy en día el portafolio tiene una duration de 3,5 y una gran flexibilidad también para moverse entre todos los distintos sectores del mercado de renta fija global. Y esto lo vemos en el gráfico que les muestro acá. Ahora vamos a hacer un doble clic en cuál es el allocation hoy en día del fondo, pero fíjense cómo van variando las barras dependiendo de si los portfolio managers quieren asumir más o menos riesgo y en qué sectores del mercado de renta fija global quieran estar mayormente posicionados. Hoy en día las barras en azul, que son las de alta calidad, fíjense que están en niveles muy elevados, y esto es justamente por este view anterior que yo les decía, que conviene estar en bonos de alta calidad. Les dije,
Flexibilidad también para manejar la duration del fondo. La duration, repito, puede manejarse con mucha flexibilidad entre 0 y 8. Hoy el portafolio tiene una duration de 3,5, pero fíjense, históricamente, desde que se lanzó la clase offshore del fondo en noviembre de 2012, cómo se ha manejado con muchísima flexibilidad la cartera. De hecho, podemos estar short duration en algunas regiones. Hoy estamos short duration en Japón y en el Reino Unido, sobre todo en Japón porque es un país que todavía no ha empezado con una suba fuerte en su tasa de política monetaria. Entonces creemos que estar short duration en algunas regiones es un muy buen hedge ante posible suba de tasas. Mostrarles acá cómo se ha desempeñado el PIMCO Income en distintos momentos de correcciones fuertes del mercado. Fíjense, por ejemplo, abajo a la derecha, en lo que fue la suba de tasas fuertes que hubo en 2013, en un periodo conocido como Taper Tantrum. La barra en azul les muestra en ese periodo de corrección cómo se desempeñó el PIMCO Income, es decir, tuvo una corrección de 3,22%. Y luego les mostramos 6 meses después y 12 meses después cuál ha sido la performance del income. Bueno, 6 meses después el fondo estaba 3,15% arriba, 12 meses después casi 10% arriba. ¿Qué pasó en marzo y abril de 2020 por el tema de la pandemia, por el tema del COVID-19? Bueno, vimos una corrección de 8,8% en el fondo. Esta fue una corrección muy fuerte, porque fue justamente una corrección atípica que hubo en el mercado. Y luego, 6 meses después, el fondo estaba casi 11% arriba, y 12 meses después, 16,2% arriba. Entonces, esto lo podemos observar en distintos momentos del tiempo, y si bien sabemos que el pasado no es garantía de que estas cuestiones se repitan a futuro, está bueno ver y mostrarles cómo la gran flexibilidad que tiene el fondo y el expertise que tienen los portfolio managers en distintos momentos de correcciones fuertes del mercado de renta fija han sabido aprovechar distintas dislocaciones que surgen entre los distintos sectores, y la flexibilidad del fondo ha sido muy buena para aprovechar esas oportunidades y tener una muy buena performance en los meses subsiguientes. Hoy el fondo, esto está armado al 31 de mayo, ¿sí?, de este año. Fíjense acá en el gráfico de la izquierda, lo que les mostramos es la yield to maturity, es decir, la TIR, el rendimiento esperado del fondo al 31 de mayo, era de 7,12%. Bueno, hoy el fondo, al día de hoy, tiene una yield to maturity de 7,3%, y estos son los distintos sectores que aportan, digamos, o las distintas fuentes de retorno o de generación de yield que tiene el portafolio. La idea es mostrarles la gran diversificación que tiene el portafolio y cómo contribuyen los distintos sectores del mercado de renta fija a ofrecer esta yield que hoy, como les dije, está en 7,3%. Además de esta gran diversificación que tiene, la diversificación junto con la flexibilidad explican un poco lo que vemos en el gráfico de la derecha. Básicamente, en el eje vertical medimos lo que es el riesgo de crédito, ¿sí?, medido por el spread, y en el eje horizontal medimos el riesgo de tasa de interés, explicado por la duration. Fíjense que la combinación de riesgo de crédito y de duration que tiene el fondo hacen que se ubique en el punto este azul de acá abajo a la izquierda, ¿no?, con una yield to maturity que, como les dije, hoy es de 7,3%. Fíjense que el fondo, teniendo la misma casi calidad crediticia que el promedio de los bonos investment grade de Estados Unidos, que están acá, que dice yield to maturity 5,24%, tiene entonces mismo riesgo de crédito, o aproximadamente muy similar, ¿sí?, con mucha menor duration, 3 años y medio, como les dije, el income, versus casi 7 años en promedio la renta fija de alta calidad en Estados Unidos, teniendo mucha menor duration y el mismo riesgo de crédito, les está ofreciendo el PIMCO Income 200 puntos básicos adicional de tasa, 7,3% versus 5,3%
que ofrecen en promedio los bonos investment grade de Estados Unidos. Al mismo tiempo, cuando lo comparamos con lo que es el universo de high yield, o sea, bonos con grado especulativo en Estados Unidos, vemos que el income tiene una menor duration y muchísimo menor riesgo de crédito, y solamente en ese escenario les está dando hoy 150 puntos básicos menos de tasa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que esta combinación que hacen los portfolio managers, gracias a la flexibilidad que tiene el fondo, la combinación que hacen de riesgo de crédito y de duration, hoy es muy buena y está ofreciendo una yield to maturity de 7,3%. ¿Sí? Yo les dije antes que otra de las características importantes y ventajas y atractivos que tiene el fondo es la capacidad de generar una distribución, una renta muy atractiva y consistente a lo largo del tiempo. Hoy el fondo está distribuyendo casi 6%, ¿sí?, anualmente. Ustedes saben que los fondos pueden comprar una clase acumulativa, es decir, cuando los portfolio managers van percibiendo cupones de los bonos que tiene el fondo, los portfolio managers los pueden ir reinvirtiendo esos cupones. Entonces ustedes, si compran la clase acumulativa, justamente van a obtener una apreciación de capital por ese lado, digamos, por el lado del valor de cuota parte del fondo. O pueden comprar la clase distributiva del fondo para así ir percibiendo esta renta. Entonces, la renta en el income es del 6%, viene siendo 6% desde hace ya varios meses. Y lo importante y singular es que estos pagos se hacen de forma mensual. Y esto es algo bastante atípico, porque la mayoría de los fondos digamos, comparables al income no distribuyen, no pagan mensualmente, sino que lo hacen trimestralmente. Bueno, acá sus clientes, si compran la clase distributiva, van a poder obtener todos los meses una renta cercana a 0,5% en sus portafolios. Para terminar, ¿cómo está hoy posicionado el portafolio? Vamos a ir a este slide que me parece un poquito mejor. Acá a la derecha tienen cómo está posicionado al cierre de mayo de este año, y acá a la izquierda, el primer gráfico de tortas les mostraba cómo estaba posicionado un año y medio atrás el fondo. Yendo específicamente al cierre de mayo de este año, el fondo, siempre hablando, les repito, de renta fija, un fondo de bonos, tiene tres grandes sectores. Los sectores en azul, que son los sectores ultra conservadores que tiene el portafolio, en donde hoy tenemos cerca de un 50% de la allocation. Tiene un 5% en lo que es cash, un 12% en lo que son bonos soberanos de alta calidad. Sobre todo aquí mencionamos los treasuries, porque son la principal tenencia que tenemos. Entonces tenemos bonos del Tesoro de Estados Unidos. Tenemos Agency Mortgage Backed Securities, que es un sector en donde tenemos muchísima convicción en PIMCO. Básicamente estos son bonos respaldados por hipotecas, que a su vez están respaldados por agencias federales de Estados Unidos. Cabe mencionar que la situación actual de esas agencias y de esos bonos son claramente distintas a lo que se vivió en 2008-2009. Por ahí uno tiene el recuerdo de esa época. No es el contexto actual, y sobre todo ese sector, es totalmente distinto al año 2008-2009, por eso tenemos muchísima convicción en ese sector. De hecho, en términos históricos, los Agency Mortgage Backed Securities son, luego de los Treasuries, el instrumento de menor volatilidad y más alta calidad o más conservador que podemos encontrar a nivel global. Entonces, repito, en ese sector en azul, el sector ultra conservador, tenemos un 50% de la allocation. Luego tenemos un sector en verde, en donde tenemos instrumentos de renta fija muy conservadores, quizás no ultra conservadores como el azul, pero muy conservadores. Ahí, hoy en día, tenemos aproximadamente casi un 25%, entre 20 y 25% del fondo. Y ahí entonces tenemos sobre todo bonos investment grade, es decir, de alta calidad, corporativos, y tenemos los commercial mortgage backed securities con un 9% de posicionamiento. Y por último tenemos aproximadamente un 25% en sectores del mercado de renta fija un poco más riesgosos o volátiles. Ahí tenemos bonos high yield, donde hay un 10% hoy. Tenemos un porcentaje
porcentaje chiquito en lo que son préstamos bancarios, tenemos un 7% en bonos de países emergentes, y luego tenemos un 7% en los denominados non-agency mortgage-backed securities, que son bonos respaldados por hipotecas, pero que no están garantizadas o respaldadas por agencias federales de Estados Unidos, sino por privados. En definitiva, 50% en sectores ultraconservadores, 25% aproximadamente en sectores conservadores, y luego un 25% en sectores de mayor volatilidad. Importante mencionar qué es lo que estuvo haciendo entonces el fondo, o qué estuvieron haciendo los portfolio managers durante el último año y medio, es decir, qué cambio hicieron desde el cierre de 2021 al 31 de mayo de este año. Bueno, como yo les dije, se enfocaron en mejorar la calidad crediticia del fondo. Fíjense cómo se aumentó mucho el posicionamiento en los sectores en azul, de acá a acá. Y esto permitió, digamos, desde el punto de vista de riesgo crediticio, mejorar la calidad del portafolio, que pasó de tener el fondo una calidad crediticia promedio A menos, a tener una calidad crediticia promedio A más. Entonces, hoy en día tienen un fondo con una calidad crediticia A más, investment grade, que les ofrece una yield to maturity, una TIR, un rendimiento esperado de 7,3%, con una duration de 3,5. Nos parece que es una muy buena combinación. También, como les decía, otra de las ventajas del fondo es la distribución. Para aquellos que quieran renta, en vez de comprar un bono individual, pueden comprar un fondo gestionado por PIMCO que tiene una gran diversificación, en donde es una estrategia muy flexible y en donde van a poder obtener una renta de 6% anual con pagos mensuales. Esa sería en conclusión el PIMCO Income. Luego repasar rápidamente otras dos estrategias que estamos recomendando hoy en día. Nosotros en PIMCO, no sé si lo comenté anteriormente, pero tenemos más de 50 fondos de los cuales les podría hablar. Hoy estamos recomendando 5 o 6. Uno, como les mencioné, es el PIMCO Income. Otro de ellos es el US Short Term Fund. ¿Qué es el US Short Term Fund? Es una estrategia también de renta fija, siempre hablando, acuérdense, de renta fija, que es lo que hoy estamos recomendando. Es un fondo de renta fija y es el fondo más conservador que tenemos dentro de PIMCO. ¿Por qué es el más conservador? Bueno, en este gráfico, en el eje vertical medimos retorno esperado y en el eje horizontal medimos riesgo. Entonces, en el mercado financiero global, nosotros podemos ver que lo más conservador obviamente es tener cash, que no genera ningún tipo de rentabilidad y que, digamos, gatilla un costo de oportunidad alto hoy en día. Luego tenemos los commercial deposits. Luego, dando un paso más, tenemos los instrumentos money market. Y dando un pasito más, tenemos este fondo, el US Short Term Fund, que, como les dije, es el fondo más conservador que tenemos en PIMCO, y es lo que nosotros denominamos un fondo que es un enhanced money market, es un paso superior al mundo money market. Es un fondo que se utiliza muchísimo para lo que es el manejo de liquidez de los portafolios. Es básicamente para lo que acá en la jerga local, del mercado local, le denominamos hacer parking. Bueno, este fondo sirve para hacer parking y no estar posicionado en cash, el cual, como dije antes, no me genera ningún tipo de rentabilidad. Con los niveles de inflación no conviene estar en cash, genera, digamos, un costo de oportunidad muy alto. Una alternativa a los T-bills, a los Treasury bills, es el US Short Term Fund. Sirve para preservar liquidez, es una estrategia muy defensiva y básicamente nos permite obtener un retorno incremental, a los fondos money market o a los instrumentos money market, como puede ser un T-bill. ¿En qué invierte específicamente el fondo? Invierte en treasuries, invierte en instrumentos money market, pero además invierte en bonos investment grade, es decir, de alta calidad, con un plazo corto, un plazo a 450, 500 días. ¿Y por qué hace esto? Bueno, fíjense, acá lo van a ver en el gráfico de la derecha. Nosotros lo que observamos es lo siguiente. En el
el mundo money market en Estados Unidos va hasta 397 días de plazo, ¿sí? Que lo tenemos acá marcado por la recta esta vertical. Lo que observamos es que estirándonos un poquito en lo que son lo que es la duration o los días de plazo, ¿sí? Y yendo a bonos de alta calidad a 450, 500 días de plazo, nos permite obtener una yield mucho más alta, o sea, captar un rendimiento esperado mucho más alto, estirando solo algunos días el plazo de la estrategia. ¿Por qué es esto? Y bueno, porque pasamos de un mundo ultra líquido, como es el mundo money market, a el mundo que no es money market, que tiene un menor grado de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que hacen los portfolio managers del US Short Term Fund? Compran un bono, por ejemplo, Investment Grade AA a 450 días de plazo, y a medida que van pasando los días, van devengando esa tasa que paga el bono, y cuando falta menos de 397 días para que venza el bono, lo que nosotros vemos por lo general es que se da, dado que el bono pasa a ser parte de ese mercado money market, el bono vemos que tiene una compresión muy fuerte en la yield, o sea, se comprime la tasa, y en contraposición aumenta el precio del bono, ¿sí? Ese es el movimiento inverso entre yield y precio. Entonces se comprime la tasa, aumenta el precio del bono, y los portfolio managers, ¿qué hacen? Cuando aumenta el precio del bono, lo venden y se vuelven a posicionar un poquito más largos en otro bono investment grade, o sea, de alta calidad, a 450 o 500 días de plazo. Y esa estrategia, que en Estados Unidos la denominan rolling down the curve, o sea, yendo a través de la curva, nos permite obtener un fondo ultra conservador, el US Short Term Fund, que está muy diversificado y que hoy en día tiene una yield to maturity, o sea, un rendimiento esperado de 6%. Entonces, fíjense que tenemos una yield to maturity bastante más alta que la de un T-bill, que la de un Treasury, en una estrategia muy diversificada, y en donde además, a diferencia de los T-bills, en este fondo, el asesor, o sea, ustedes, pueden tener un trailer fee bastante alto, digamos, desde el punto de vista del negocio de un banquero privado. Claramente es preferible estar en un fondo que paga un trailer de casi 40 puntos básicos a estar en un T-bill al cual por lo general casi no se le puede ganar mucho. Entonces hoy el fondo tiene una yield to maturity de 6%, con una calidad crediticia que es AA-, fíjense, hiper alta calidad, con una duration que es de 0,2. Es decir, el fondo tiene una duration menor a 3 meses de plazo. De hecho, la duration puede manejarse solamente entre 0 y 1 año. Fíjense, una duration muy acotada para el manejo de la liquidez de los portafolios, y como les dije, hoy es de 0,2. Entonces, el US Short Term sirve para manejar la liquidez de los portafolios. Y luego, por último, rápidamente mencionar el último fondo que estamos recomendando hoy, que es una estrategia pura investment grade, que se llama Global Investment Grade Trade Fund. Básicamente, este fondo es un fondo que en un 85% tiene que invertir en instrumentos de alta calidad, es decir, investment grade. Fíjense acá, dice máximo 15% en high yield. Es un fondo que tiene una duration que está atada a un benchmark, ¿sí? La duration se puede manejar más o menos 2 años del benchmark, pero para ir a los datos puntuales, es un fondo que invierte casi todo en investment grade, que hoy les está ofreciendo una yield to maturity de 6,2%, con una duration de 6, fíjense, es una duration bastante más larga que la del income, que es de 3,5, pero acá están sabiendo que van a entrar a una estrategia que es casi en su totalidad de alta calidad, investment grade. Entonces, yield to maturity de 6,2%, con una duration de 6 y con una calidad crediticia que es A+. ¿Sí? Entonces, para concluir, hay 3 estrategias que quiero dejarles hoy. Para el que quiere considerar para los portafolios una estrategia que suele ser core en todos los portafolios de renta fija y está en todas mis charlas diarias, es el PIMCO Income. ¿Sí? El PIMCO Income, como les dije, una yield to maturity de 7,3%, duration de 3,5, calidad crediticia promedio A+,
estrategia renta fija global multisector. Luego, para el que necesite también aplicar la liquidez de los portafolios o hacer parking de los dólares en una estrategia diversificada y súper conservadora en un fondo Enhanced Money Market, tiene el PIMCO US Short Term Fund, que hoy les ofrece una yield to maturity de 6%, con una duration de 0,2 y calidad crediticia promedio AA-. Y por último, para el que quiere un fondo casi en su totalidad puro investment grade, grado de inversión, global, flexible y diversificado, tenemos el Global Investment Grade Credit Fund con una yield to maturity de 6,2%, duration de 6 y calidad crediticia promedio que es A+. Así que esas son las 3 estrategias que quería dejarles hoy y bueno, ahora abro a potenciales preguntas. Bueno, gracias Tomás, la verdad muy interesante. Está bastante alineado con el house view nuestro en Invium, digamos, ¿no? De que vemos un sesgo de mayor relación riesgo-retorno en fixed income por sobre equity. Ahí algunas preguntas van llegando. Yo te hago una pregunta en particular. Veo que estos 3 ideas de inversión, sobre todo, prevalece mucho o sea, la deuda de buena calidad crediticia y la deuda US por sobre el resto de las regiones de países desarrollados, digamos, ¿no? Y eso en base al nivel de tasa de interés que estamos viendo hoy entre la Fed Fund Rate y el resto, digamos. Ahora, ¿cuál es la visión de PIMCO para el segundo semestre? Es muy probable que la Fed esté muy cerca del pico del ajuste de tasa de interés, pero otros bancos centrales vienen subiendo la tasa de interés independientemente de la pausa que hizo la Fed, ¿no? El Banco Central Europeo y el Banco Central de Inglaterra. ¿Ahí ven algún tipo de divergencia o si la Fed deja de mover tasas automáticamente se pega al resto de los bancos centrales y eso sigue siendo más atractivo US por sobre el resto de los mercados desarrollados? Gracias, Diego. Bueno, a ver, varios temas ahí a tocar. Nosotros, como mencioné antes, primero en nuestro escenario base, que es un escenario que tiene la mayor probabilidad, creemos hoy en día, y digo hoy en día porque de nuevo hay que estar muy atento a los datos en el nivel de empleo, de actividad, etcétera, que vayan saliendo las próximas semanas. Creemos que la Fed posiblemente haga una suba de 25 puntos básicos ahora en la reunión de julio. Y luego no estamos tan convencidos de que la Fed vaya a hacer alguna suba adicional este año. Recordemos que, como dije antes, al día de hoy quedan 4 reuniones este año. La primera va a ser ahora en las próximas semanas, en julio. Los banqueros de la Fed, 2 semanas atrás, en la reunión de junio, cuando se publicó, digamos, el dot plot, es decir, básicamente las expectativas que tienen los banqueros de la Reserva Federal para los próximos meses en cuanto a tasas y algunas otras variables más, los banqueros estimaban que iban a hacer 2 subas de tasas este año, pero no es lo que nosotros en PIMCO hoy por lo menos estamos estimando en nuestro escenario base, y tampoco es lo que el mercado parecería estar priceando hoy. Hoy el mercado está priceando una suba adicional posiblemente ahora en julio con una mayor probabilidad, y luego no existe una probabilidad tan alta a que haya otra suba en los próximos meses. Eso por un lado. Por otro lado, y bueno, y en conclusión, digamos, si no estamos en el máximo o en el pico en la Fed Fund Rate, ya creemos que estamos a punto de llegar. Por eso también hice mucho hincapié en este gráfico que les muestro acá nuevamente, en el gráfico de la derecha, en donde ya conviene, digamos, es muy atractivo el tramo corto de la curva, los T-bills de corto plazo, pero ojo que esos T-bills hay que ver a qué tasas se van a poder rolear dentro de 6 meses, ¿sí? Por ejemplo, es decir, tienen un riesgo de reinversión muy alto, y tenemos que entender que históricamente, desde antes de llegar al máximo en la tasa de la Fed, ya hemos empezado a ver que estrategias más diversificadas, como un PIMCO Income, por ejemplo, le ganan en performance a los T-bills. Y de hecho ya lo estamos viendo ahora eso, ¿sí? El income está un poquito más de 3% arriba en el año. Entonces, ya estuvimos viendo que el fondo le empieza a ganar a los T-bills, y ni hablar si a futuro vemos que el mercado pega la vuelta y hay una baja de tasas, ¿no? Esa yield to maturity de 7,3% del income puede subir mucho más. Me fui un poquito por las ramas, pero
¿Qué es lo que creemos entonces? Creemos que la Fed está mucho más adelantada en el ciclo de suba de tasas que otros bancos centrales. Empezó antes que el Banco Central de Europa, por ejemplo, y que otros bancos de países centrales de países desarrollados. Entonces, a nuestro modo de ver, que la Fed haga una pausa no significa que los otros bancos centrales vayan a hacer una pausa necesariamente. Obviamente se mira al detalle, en detenimiento, lo que haga la Fed, el banco central más importante a nivel global, pero tengamos en cuenta que la suba de tasas en Europa y en otras regiones o en otros países desarrollados empezó más tarde, están más atrasados en el ciclo económico y están todavía con niveles de inflación altos en algunas regiones. Entonces no hay que descartar que esos bancos centrales puedan seguir haciendo algunas subas más, independientemente de que la Fed haga una pausa. Bien, buenísimo, Tomás, gracias por la respuesta. Acá nos preguntan cuál es el horario de gestión que tiene el Income, el fondo, el primero de los que mostraste. Perfecto. Es buena la pregunta. A ver, todos estos fondos que les mostré, los tres, son fondos líquidos, son con un settlement en 72 horas, ¿sí? Depende, obviamente, hay que ver, digamos, lo que hace Pershing por lo general, es pasar las órdenes al final del día, por eso se transforma en 72 horas el settlement de los fondos, si no serían 48 horas. Pero les diría que para digamos, ser conservador son 72 horas de settlement y el horario para pasar las órdenes es hasta las 4 de la tarde de Irlanda. Son fondos que están domiciliados en Irlanda, entonces hasta las 4 de la tarde de Irlanda, que si no me equivoco, actualmente hay 4 horas de diferencia con Argentina y Uruguay, creo, no sé si 4 o 3, habría que chequear eso, pero básicamente es hasta las 4 de la tarde de Irlanda. Lo que pasa es que Pershing por lo general pasa las órdenes al final del día, por eso se agrega un día más, pero el settlement son 72 horas. ¿Y qué honorario de gestión tiene? Honorario. Perfecto. Sí, a ver, tenemos el PIMCO Income específicamente, o en realidad en PIMCO ustedes tienen distintas clases, ¿sí? Las dos más importantes que pagan, digamos, un trailer, un rebate al asesor, son la clase E. En PIMCO la clase E es como la clase A de otras familias de fondos. No sé por qué en PIMCO quisieron ser distintos y la llamaron E. Pero bueno, básicamente tenemos la clase E, que en el income tiene un trailer fee, o sea, un rebate para el asesor aproximadamente de 65 puntos básicos, y tiene un total expense ratio, o sea, un fee total del fondo de cerca de 1,45%. Ese es el fee total del fondo, dentro del cual está obviamente incluido el trailer que se le paga al asesor. Y además de tener la clase E, muchos fondos, dentro de ellos el Income, tienen la clase T, como si fuera T de Tomás. Bueno, la clase T lo que les permite es cobrar un trailer más alto, ¿sí? Si en la E son 65 puntos básicos en el Income, en la T son 105 puntos básicos, o sea, 40 basis más que la E. Y la única diferencia es que en la E podrían cobrarle ustedes, si quieren, a su cliente final un fee de entrada, lo que se llama un upfront fee, y en la clase T, PIMCO ya no les permite cobrar un upfront fee, porque básicamente ya están, digamos, ganando un trailer más alto, ¿no? Entonces, en el income, trailer clase E, 65 puntos básicos, con posibilidad de cobrar un upfront, trailer clase T, 105 puntos básicos. Yendo, por ejemplo, al US Short Term, y hago esta aclaración, al ser un fondo que históricamente no rendía mucho, hoy lo vemos rindiendo 6%, lo cual lo hace súper atractivo y siendo también un fondo muy conservador, pero históricamente, dado los niveles de tasas, no era un fondo que tuviera una yield to maturity tan alta. Entonces es un fondo que no tiene clase T, sino que solamente tiene clase E. Pero bueno, la clase E les paga 38 puntos básicos, lo cual, digamos, por lo general, sea que, digamos, hace que este fondo, desde el punto de vista del negocio de un asesor, sea mucho mejor comprar el fondo que comprar un T-bill, como les dije antes. Y bueno, después el Global Investment Grade Fund, que es el fondo puro Investment Grade, también tiene clase E y clase T, y tienen 63 puntos básicos en la E, 103 puntos básicos en la T.
Y después, lo último, perdón que me explaye, yo después les voy a pasar tablas con el detalle de todas las share classes, pero recuerden también que fondos como el Income, específicamente, tienen la posibilidad de comprar la clase que sea acumulativa, o sea, se reinvierten los cupones, o distributiva, se les paga esa renta de 6% con pagos mensuales. Perfecto, Tomás. Y en la clase E o T, las que mencionaste, ¿existe algún límite mínimo de monto para invertir por parte del inversor que maneja el asesor? Bien, son denominadas clases retail, ¿sí? Luego tiene la clase Bien, institucional, que sí tiene un mínimo, pero las clases retail no tienen mínimo. Lo que sí ocurre es que inicialmente, esto por lo general no ocurre, pero lo aclaro por las dudas, inicialmente en una cartera que no tiene absolutamente nada de PIMCO, ¿sí? El primer trade, sea en la clase E o en la clase T, tiene que ser de mínimamente $10.000, ¿sí? O sea, el primero. Una vez que ustedes ya tienen $10.000 invertidos en cualquier fondo de PIMCO en una cartera, pueden hacer inversiones de a $1.000 o lo que quieran, no hay mínimo, básicamente. Pero hago esa aclaración de la inversión inicial para que la tengan en cuenta también. Pero no, la E y la T no tienen mínimo. perfecto, Tomás. Y concatenado con esto que decís, y si quieren para ya ir redondeando, acá Pablo nos pregunta cómo se pueden acceder a estos fondos. Estos fondos, como dije en el inicio de esta charla, están disponibles a través de nuestro contrato directo por Pershing. Sí, tenemos el contrato directo firmado con la gente de PIMCO, así que obviamente que ante cualquier, digamos, interés, comuníquense con el comercio ejecutivo comercial correspondiente para hacer la gestión de apertura en PIMCO y poder acceder a no solamente estos tres fondos que nos mostró, digamos, Tomás, sino obviamente a toda la familia de fondos disponibles de PIMCO. Vamos a estar distribuyendo esta presentación, digamos, conjuntamente con la grabación y estamos totalmente a disposición, tanto del equipo de InView como los chicos acá de PIMCO para aclarar dudas que tengan al respecto, ¿sí? Nada, sabiendo que es un día por ahí intenso, como dije anteriormente, justo coincidimos con la apertura de Wall Street. Si quieren, frenamos acá, cortamos. Agradecemos a Tomás enormemente la presentación, la claridad de la exposición y bueno, y estamos obviamente a disposición para evacuar cualquier duda futura y poder hacer alguna sinergia de estrategia con la gente de PIMCO. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Diego, gracias, Pablo, gracias a InView y bueno, a todos los que pudieron atender a la reunión y a disposición para lo que necesiten. Que tengan un buen día. Bárbaro. Igualmente, buena semana, chicos. Chau, chau. Chao, gracias.